Por favor, tengan entonces ahí pendientes Romanos capítulo 1. Todo el capítulo de Romanos, el primer capítulo de Romanos nos está hablando a nosotros acerca de varias características de lo que es el pecado. En medio de la sociedad que ha sido como tan cada día más desenfrenada, que cada día acomodamos las cosas llamándole a lo malo, llamándole bueno, Dios entonces nos recuerda en el primer capítulo de Romanos qué es realmente pecado, qué se considera como pecado. Pero dentro de todo esto vamos a estudiar el tema que lleva como título la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Vamos a estudiar qué es la concupiscencia, cómo opera y qué nos aconseja Dios frente a la concupiscencia. ¿Sí? Esa palabra concupiscencia es importante comprenderla, es importante entenderla y cómo la concupiscencia se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, abran allí las Biblias, Romanos capítulo 1, y vamos a leer del versículo de Romanos 1, vamos a leer del versículo 16 al 32. Perdón, del 18 al 32. Romanos 1, del 18 al 32, y vamos a estudiarlo en detalle. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así, entonces hay una lista acerca de qué es lo que Dios considera como malo, lo que contrista el corazón de Dios. Entonces, dice aquí la Escritura acerca de todo esto, pero leamos nuevamente el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? El versículo 24 dice acá: la gente estaba, ¿qué? Llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran sus cuerpos unos con otros. Mire la expresión, Dios deja. Dios deja. Dice acá, la gente estaba llena de pecado y quería solamente hacer el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran. Entonces hay una actitud del Señor. ¿Cuál es esa actitud de Dios? De dejar que la gente haga lo que quiere. ¿Por qué? Porque es que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dios deja, o entre otras palabras,
Dios entrega a sus concupiscencias a alguien que insiste en hacer el mal. Esa es la verdad, hermanos. Cuando uno de nosotros insiste en hacer lo malo, y quiero que me pongan mucha atención en este sentido, porque es que mucha gente dice, no, es que yo dejo de hacer lo malo cuando Dios me ponga en el corazón. Entonces vamos a mirar si verdaderamente cómo opera esta situación, porque a veces nosotros actuamos de una manera inmadura, de una manera irresponsable, y pretendemos que sea Dios el que nos prenda como el switch, nos ponga como el sentir de dejar de pecar. Y Dios puede hacer, o sea, Dios a nosotros nos puede ayudar y darnos el dominio propio y la fuerza para hacerlo, porque no depende todo del hombre, porque entonces ya no sería el poder de Dios, sino el poder del hombre, no. Definitivamente la intervención de Dios en estos asuntos es importante, pero Dios nunca va más allá de lo que usted quiera. Dios no va a hacer algo que usted no quiera que suceda. Amén. Entonces miremos bien lo que dice aquí la Escritura. Defines entonces la palabra concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Para que tomen ahí nota de esto. Ahí está hablando Dios de varias cosas. Primero, la concupiscencia es el deseo de hacer el mal. ¿Cuál mal? Cualquier mal. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios, todo lo que se oponga a la ley de Dios. Eso se llama hacer el mal. Usted tiene ganas de hacer el mal, eso se llama concupiscencia. Sea lo que sea. La concupiscencia en cada persona es diferente. Una persona puede desear hacer el mal, por ejemplo, matar a alguien, porque está con un deseo de un odio profundo, y entonces solo quiere ver a esa persona muerta para saciar su venganza. Entonces ese deseo de venganza, ese deseo de saciar su odio, quitándole la vida a una persona, eso se llama concupiscencia. Y es tan pecaminosa esa concupiscencia como aquella persona que desea, a través de un argumento, de una calumnia, o a través de una afirmación que no es cierta, destruirle la vida a alguien. Por ejemplo, desacreditar a alguien. Eso también es concupiscencia. O como aquella persona que desea el dinero que tiene alguien, entonces desea quitarle ese dinero a alguien para quedarlo él. Eso también se llama concupiscencia. Entonces, la concupiscencia en sí no es el pecado. La concupiscencia es el deseo de hacer el mal. Y finalmente es el que lleva a pecado, porque igual para usted hacer algo, ay, ¿yo qué hago aquí? No, usted quería estar ahí, usted cogió el bus o cogió un taxi y ya llegó allá, porque había una concupiscencia que empezó a tomar partido en su vida y que fue quien le condujo a hacer lo que usted tenía que hacer. También la concupiscencia sabemos que mora. Otra característica de la concupiscencia es que la concupiscencia mora en el corazón, vive en el corazón, habita en el corazón del hombre. Habita en todos. Por eso nosotros siempre tenemos esa batalla contra esos deseos, malos deseos. Aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí porque hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿Por qué? Por el poder del pecado que habita en mí, decía Pablo, el apóstol Pablo, que era un hombre tremendo. Sin embargo decía, es que hay un deseo en mí, que yo tengo que mantenerlo, tengo que mantener una batalla para que ese deseo nunca me domine. Porque si dejo que me domine, hasta ahí lo pierdo todo. Entonces, concupiscencia está en el corazón, y por eso dice la palabra en varios pasajes de la Escritura. Dice en Jeremías 17, dice la Escritura, engañoso es el corazón. Es engañoso, o sea, no se deje guiar por su corazón. Porque muchas veces dicen, ay, escucha tu corazón, ni riesgos, no escucha el corazón. Porque ¿qué es lo que quiere el corazón? Concupiscencia. Ay, hacer lo que yo quiero. Eso es lo que quiere el corazón. De lo que dice la palabra, también el libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ahí es donde está la fuente de vida, o sea, ahí es donde Dios alimenta tu vida, a través del corazón, porque el corazón del hombre es decisivo. Por eso cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, Él no nos está pidiendo la plata, ni el carro, ni la moto, ni el CDT. Él no le pide a usted, sino, dame, hijo mío, tu corazón.
porque Él sabe que en el corazón, como mora la concupiscencia, cuando tú le entregas al Señor tu corazón, la concupiscencia ya perdió. Sigues librando una batalla, pero ya tú no le sirves a tus deseos, ya tú no le sirves a tu concupiscencia. ¿Qué más es la concupiscencia? Siempre está buscando justificación en los argumentos de la mente. Leamos lo que dice Romanos 1:20. Dice la palabra en el 20: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa. Yo tengo en la Biblia subrayado y marcado esa palabra excusa. No tiene excusa alguna para hacer el mal que hace. ¿Qué hace la concupiscencia y la conexión que tiene la concupiscencia con la mente? Usted tiene un deseo malo, usted tiene un mal deseo, un deseo perverso en su corazón, pero la mente se encarga, la mente es como el abogado del diablo, la mente se encarga de darle a usted las razones para usted poder hacerlo, para darle la satisfacción a esa concupiscencia. Usted lo puede hacer. Cualquier persona que practica el pecado, usted se le acerca, le dice, pero usted sabe que eso está malo. No, porque yo considero que esto y esto, y yo pienso esto y esto. Entonces, cuando usted habla con esa persona, siempre se da cuenta que esa persona siempre tiene una justificación para el mal que hace. La gente tiene justificación. Entonces, ¿qué hace la concupiscencia? La concupiscencia siempre está buscando una justificación. Busca los argumentos. O sea, ¿qué me sirve a mí para poder justificar mi deseo de hacer lo que yo quiera hacer? Ahorita vamos a mirar más en detalle eso. ¿Qué más hace la concupiscencia? Repita conmigo, se sacia a través del cuerpo, a través de los sentidos, ¿sí? Los sentidos entonces entran en contaminación cuando usted permite que la concupiscencia lo domine o la domine. Entonces los sentidos, un caso muy concreto, por ejemplo, es la pornografía. Entonces la concupiscencia es el deseo de poder tener contacto con imágenes inmundas, cosas que empiezan a contaminar nuestra vida, nuestro ser, pero la persona ya tiene justificado. No, es que solamente con ver yo no estoy pecando. Es pecado cuando yo hago las cosas con otra persona o no sé qué, ¿cierto? La justificación. Pero dice la palabra del Señor que aún si un hombre codicia a la mujer en su mente, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es lo mismo que si se hubiera hecho el acto sexual. Y son muchos otros casos que en este momento no les voy a entrar en detalle. Más adelantico podemos hablar acerca de eso, pero la concupiscencia se sacia a través del cuerpo. Porque ¿qué es lo que quiere la concupiscencia? Es el deseo de hacer el mal. ¿Nosotros con qué hacemos el mal? Pues con el cuerpo, ¿cierto? Lo hacemos. Entonces se sacia la concupiscencia, pero el cuerpo entonces queda como objeto de pecado. El apóstol Pablo nos hablaba mucho en el libro, en las cartas de Corintios, acerca de lo que era el cuerpo rendido o vendido al pecado. ¿Cuál es el cuerpo rendido o vendido al pecado? Un ejemplo, las personas que han estado esclavas de la adicción a la droga. Entonces usted mira a esa persona que hasta le dan convulsiones cuando pasa un tiempo que no consume y le da un desespero. Entonces el cuerpo mismo ya ha reclamado su espacio para saciar la concupiscencia, entonces está rendido al mal deseo y entonces está buscando. Lo mismo que el alcohol, está buscando la manera de saciar, lo mismo que la pornografía, lo mismo también que, ¿qué más le digo yo a ustedes? La codicia y todos aquellos deseos pecaminosos que habíamos estudiado acá, buscan la manera de volver al cuerpo, volverlo esclavo, volverlo simplemente un siervo, un esclavo al servicio de la saciedad de esa concupiscencia. De la gente que vive rendida a las concupiscencias, tiene en su cuerpo rendido al pecado, entonces es un cuerpo que está al servicio del pecado. Y por eso ese cuerpo obviamente está muerto, aunque esté vivo, está muerto. También, ¿qué pasa con la concupiscencia? Y por eso en esta parte quiero que pongan mucho cuidado. La concupiscencia aumenta, su fuerza, su poder aumenta con el paso del tiempo.
Por ejemplo, una persona que haya consumido una dosis pequeña de droga, su cuerpo le va a empezar a pedir más. Entonces la dosis va a ser más grandecita y Cuando miramos una persona, por ejemplo, que fuma, la persona nunca se queda toda la vida fumando un cigarrillo, siempre va avanzando. La concupiscencia tiende a crecer. Como alguien que empieza a incursionar en el mundo del narcotráfico, alguien que empieza a incursionar en el mundo del robo, digamos, de cualquier tipo, roba para una persona, se roba tanto dinero, 5 millones, pero ese dinero se va, obviamente. Entonces la persona ya no va a arriesgar su vida para robar 5, dice, no, yo si me arriesgo voy a robar 50. Y después van a pensar cómo planear los robos de 200, hasta de $1 millón. Bueno, entonces uno ve que siempre eso va pasando. Los ladrones profesionales son personas que han caído en niveles muy bajos del poder de la concupiscencia. Entonces, un ladrón profesional, una persona que ya esté acostumbrada a hacer grandes fraudes, a meterse inclusive a violar sistemas avanzados de tecnología, de sistemas de seguridad, y que ha hecho tantas cosas, pues no va a ir a buscar a una viejita para robarle el bolso, para quitarle los 50,000 pesos que de pronto tiene la viejita en el bolso. No, están pensando, como dicen ellos, pensando en grande, pero eso no es pensar en grande, eso es pensar en lo más pequeño, ¿no? Porque sabemos cómo es el pecado. Pero dicen, no, si vamos a robar, hagámoslo en grande. ¿Por qué? Porque el diablo se encarga de desarrollar ese poder de concupiscencia. Así como en todos los vicios y así como en todos los pecados, la concupiscencia, su tendencia es que cada día se vuelve más grande. Se vuelve como una bomba de tiempo. Y por eso es tan importante que el cristiano, que nosotros, los seres humanos en general, podamos reaccionar, porque si no las cosas se nos van a incrementar. Las cosas avanzan y el deseo de pecar cada día se hace más grande. Por eso, mire, hablando ahorita lo que estábamos mirando en Romanos acerca del homosexualismo, anteriormente eso era algo muy, muy reservado, y el homosexualismo existía, pero era reservado, inclusive no era tan frecuente. Pero a medida que la concupiscencia va creciendo, la persona va sintiendo el deseo de practicarlo más, y ahora ya practicarlo más abiertamente, y va a llegar un momento en que no solo lo practica abiertamente, sino que quiere corromper a otros para que también lo practiquen, y etcétera. Entonces, mire cómo está creciendo. La concupiscencia no se queda del mismo tamaño, hermanos. La concupiscencia nunca se queda del mismo tamaño. La tendencia es crecer. Porque el diablo, a medida que la concupiscencia en tu vida crece, el diablo puede alcanzar mayor control de tu vida. Y eso es lo que el diablo quiere, poder llegar hasta controlarte el 100% de tu vida. Concupiscencia, dice el versículo 21 y 22, de ahí mismo de Romanos 1, dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y cerraron su entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Entonces, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que todo conocimiento contrario a la palabra de Dios, ¿qué hace? Toma cautiva la mente del hombre y lo condiciona para pecar. He hablado con personas cuya concupiscencia es tan grande que aún el diablo ha llenado de tinieblas la mente. Entonces las personas dicen, ¿pecado? No, el pecado no existe. Eso es un estado mental. Uno comete esos errores, pero si uno no los corrige en esta vida, a través de la reencarnación, nosotros tenemos la oportunidad de corregirlos en la otra vida. Entonces mire hasta dónde uno puede permitir que se acomoden los argumentos para usted poder pecar. Te dice, ellos conocían a Dios, pero se hicieron necios, se creen sabios, ¿cierto? Ellos se creían sabios, pero en realidad son necios. Ustedes han conocido personas que se creen muy intelectuales, se creen muy sabias, muy inteligentes, pero que usan eso como un pretexto para pecar. ¿Ya han visto? Entonces, eso es lo que nosotros podemos comprender.
las tendencias o las corrientes como el gnosticismo, y toda la gente que cree en la reencarnación, que creen que nosotros somos seres de luz, que nosotros simplemente nos vamos iluminando, que con la sabiduría, que el conocimiento de este mundo, nos vamos a ir cada día más, nos convertimos en seres iluminados hasta llegar a ser dioses. Entonces, bajo esa perspectiva, ninguna persona va a llegar a un punto en que se va a considerar miserable y que va a buscar la ayuda de Dios, ¿cierto? No va a buscar la ayuda de Dios, porque si se cree Dios mismo, ¿qué ayuda va a buscar? Y además los errores, los pecados que cometa, los ve simplemente como unas fallitas que la persona misma puede corregir. Eso es un argumento supremamente peligroso, porque hace que la gente no reconozca lo malo que está haciendo. ¿Qué otra concupiscencia podemos ver? La idolatría. Dice la palabra del Señor en el versículo 23 y 25, dice acá: y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Tal vez alguien dirá, no, es que yo cómo le ocurre que voy a adorar a una serpiente, o voy a adorar a un becerro, o voy a adorar a un conejo, como en el tiempo en Éxodo 32, que dice la palabra que el pueblo de Israel adoró 2 becerros de oro que construyeron, ¿cierto? Dice, no, que cómo le ocurre, no, yo adoro a la Virgencita, yo adoro a San fulanito. Es lo mismo, porque la palabra de Dios está hablando acá, que adoraron imágenes de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles y también de hombres mortales. De la Escritura está hablando acá que la idolatría, la adoración de imágenes es pecado. Y a pesar de que la gente tiene la Biblia y tiene la oportunidad de reconocer que esto es pecado, la gente lo sigue practicando. Versículo 25 dice, esa es una de las cosas que yo he hablado mucho también en las predicaciones: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios el Creador, a quien sea la honra para siempre. Deuteronomio 4:19, búsquelo por favor. Entonces, mire, lo que está hablando la palabra es que en vez de nosotros adorar al Creador, terminamos adorando ¿qué? La creación. Terminamos abrazando árboles, terminamos hablando, hay gente que habla, es que las buenas energías, y lo miran a uno, es que usted tiene unas buenas energías, y no, ¿cuál buenas energías? Ya Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios. Eso que buenas y malas energías, eso es un concepto que no está en la Biblia, no es bíblico, hablar de malas y buenas energías, porque entonces, si usted habla de malas energías, usted disfraza, llamando la energía a lo que es pecado, y ya, entonces es más fácil, ¿cierto? Más fácil decirle energía que decirle pecado. Deuteronomio 4:19, mire lo que dice la palabra: para que usted y para que ninguna persona se le ocurra ver a la creación y empezar a adorarla. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Muy bonito el sol. ¿Le parece muy bonita la luna? Así en media luna y con la estrellita ahí al ladito y el menguante y la creciente. Pues ¿cómo le parece que eso lo hice yo? Para que usted lo vea y le parezca bonito y se deleite. Pero no es que es Dios. No se vaya usted a dejar embelezar por esas bellezas, por esas cosas. Porque uno como ser humano tiende a contemplar lo que es muy hermoso y entonces empieza a terminar creyendo que eso es Dios y empieza a adorarlo. Hoy en día uno ve cómo las personas adoran al sol, adoran la luna, adoran las estrellas, le rinden culto a los ríos, le rinden culto a los bosques, a un árbol, le rinden culto a la naturaleza como si fuera un Dios. Pero sabemos que eso simplemente es, que repita conmigo, creación. Solo es creación. De lo que usted ve es solo creación, usted no tiene por qué postrarse, no tiene por qué contemplarlo, ni tiene por qué rendirle culto como si fuera Dios. Solo hay un Dios, solo hay uno. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Solo hay un Dios verdadero, que fue el que creó todo esto tan lindo. A mí me parece hermoso, espectacular el cielo, el atardecer, ver el sol en el atardecer es súper hermoso,
pero yo no me puedo poner a orarle al sol o a pedirle bendiciones al sol. No, es que Dios es el que me da a mí las bendiciones, no es el sol. Todos los cuerpos celestes, la creación y todo lo que vemos en el universo fue creado por el Señor para beneficiarnos, bendecir. No, es que el sol es necesario porque nos ayuda con las cosechas, las lluvias es necesario porque tal, la luna, tal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no son Dios. Entonces, si usted quiere tener buenas cosechas, en vez de rezarle a la luna y al sol, hable con Dios, acérquese a Dios y adore a Dios, que fue el que creó la luna y el sol. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña. Versículo 24, luego leemos el 26 al 27 de Romanos. Estamos ahí en Romanos, entonces 24, luego el 26 y después el 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, concupiscencia en el área sexual es el deseo desordenado. Es ese deseo sexual desordenado, concupiscencia, el deseo de hacer el mal. Ay, es que, como le enseñaban a uno el catecismo cuando estaba chiquito, en la tradición católica, es que el pecado de Adán y Eva entró cuando ellos tuvieron relaciones sexuales. Eso no es cierto, porque para eso fue que también Dios los creó, para que pudieran hacerse uno, para que pudieran vivir su vida de pareja. Eso no es pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado en sí es cuando uno vive ese deseo sexual en desorden, sin la bendición de Dios, sin un diseño correcto del Señor. Por eso Dios no ve con buenos ojos. Y la conducta sexual, por ejemplo, está muy explicada en Levítico capítulo 18. ¿Qué dice Levítico capítulo 18? Habla de la conducta sexual y dice, no tendrá relaciones sexuales el hombre con animal, porque eso es abominable. ¿Y cómo les parece a ustedes que hay muchas culturas donde ven como algo muy normal las relaciones sexuales con animales? Y hay varios países, yo les había mostrado a ustedes en estos días, que hay varios países del mundo, creo que uno de ellos es España y Holanda, no sé, varios países, creo que Canadá también, donde ya aprobaron el matrimonio legal, el derecho legal ya, el matrimonio reconocido legalmente entre una persona y su mascota. O sea, si una mujer tiene un animal con el que es su compañero, por decirle de alguna manera, su compañero sexual, un animal, se puede casar. Y la ley ya le reconoce. Sodomía, repita conmigo, sodomía. Por ese pecado, hermanos, por ese pecado fue que Sodoma y Gomorra fue destruida. Porque se dedicaron a atender más a sus concupiscencias y no quisieron escuchar la voz de Dios. Y así sucesivamente, el desorden, cualquier deseo desordenado. Otra concupiscencia, versículo 28 y luego lee el 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 31, listo, muy bien. Entonces, la palabra de Dios está hablando ahí de una concupiscencia y es la indiferencia frente al Evangelio. Cuando uno le habla a alguien de que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, que Él es el único autor de la salvación y que si una persona quiere acercarse a Dios o ir al cielo, o sea, si una persona quiere cambiar su vida, ser redimido, de la única manera es acercándose a Jesucristo. Bueno, ¿y por qué tengo que acercarme a Jesucristo si Jesucristo simplemente, como dicen los que yo le contaba de los que creen en la reencarnación y que uno es iluminado y que hay maestros, dicen que Jesús simplemente fue un maestro, un ser humano que se iluminó, entonces quedó como maestro.
Para una persona es muy fácil decir que Jesús es un maestro iluminado, porque si yo veo a Jesús como un maestro iluminado, entonces tengo el pretexto de que no necesito arrepentirme y venir a Jesús, porque simplemente es un maestro iluminado, como muchos otros maestros han existido, dicen ellos. Entonces es más fácil. ¿Qué otra cosa se puede decir? Ah, no, es que hay muchas religiones, me decían. Hay muchas religiones. Y le hablan a uno de fulanito y que los krishnas, los budistas, no sé qué. ¿Y por qué el pretexto de que hay muchas religiones? Porque es que si hay muchas religiones, entonces nadie tiene la verdad y lo que usted me está diciendo tampoco es cierto. Entonces yo puedo negar el evangelio. Bajo el pretexto de que como hay muchas religiones, entonces todas las religiones conducen a Dios, es otro pretexto. Dice, no, como todas las religiones conducen a Dios, yo puedo a través de este camino llegar también a Dios. Entonces no necesito cambiar. Miren, hermanos, yo les puedo a ustedes decir, otro pretexto. No, es que la Biblia fue escrita por los hombres. Pues claro, Dios es espíritu. ¿Cómo va a venir él a coger un lapicero o coger un pergamino y una pluma? No, Dios usó las manos de los siervos, de los apóstoles, de los profetas. Dios usó las manos, pero todo lo que fue escrito por inspiración de Dios. Eso es así y yo lo creo, eso es cierto. Entonces, no, eso de que fue escrita por los hombres, entonces no hay que creerle a la Biblia, eso es mentira. Porque la gente no le quiere creer lo que dice la Biblia, lo que fue escrito porque salió directamente de la boca de Dios, pero sí le creen a los otros libros, a los libros budistas, a los libros hindúes, le creen hasta el libro de filosofía, de psicólogos, que de Walter Rizzo amar y no depender. Entonces cualquier psicólogo, cualquier persona se levanta a decir cualquier bobada, le creen. Bueno, entonces si usted cree que la Biblia fue escrita por los hombres, lo de la reencarnación, ¿dónde está escrito? Que en tal libro. Entonces usted ¿por qué sí cree eso? Si también fue escrito por los hombres, entonces si a eso vamos. ¿Se da cuenta? Entonces mire, eso se llama argumentación. Entonces, pretextos. Entonces, que entonces si Dios existe, entonces ¿por qué muere la gente? ¿Por qué se mueren los niños en África de hambre? Siempre le sacan a uno el mismo show, el mismo pretexto, la misma pregunta de siempre. Pero siempre están buscando algo para negar el evangelio. La palabra de Dios dice, no tienen excusa para hacer el mal que hacen. Que los niños están muriendo en África, gloria a Dios, porque los niños al morir se van con Cristo y van a vivir mucho mejor. Estar en el cielo con Él es mucho mejor que estar en este mundo vivos. Aún dice la palabra del Señor en Eclesiastés, que es más bienaventurado el niño que nace muerto, porque se ahorró todo el sufrimiento de este mundo, porque está con Dios. Amén. Aquí está la palabra. Está en Eclesiastés capítulo 6. Entonces es una bendición estar con Dios. Es más, nosotros aquí estamos de paso, pero las personas que se van con el Señor descansan. Se acaba la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesús. En el mundo tendrás aflicción. El mismo Pablo decía, me gustaría estar con Dios. Me gustaría ya morir, ser despachado, estar con Él. Pero no me puedo ir porque todavía tengo aquí una tarea que cumplir. Pero me es mejor estar con Él. O sea, él veía la muerte como un regalo. La muerte para Pablo era un regalo, porque al morir era una bendición. Obviamente dice, es un regalo, entonces me voy a tirar del viaducto. No, se llama suicidio y eso es pecado. El que llegue a hacer eso, se va para el infierno. Eso no se puede hacer. Pero cuando Dios determina que es el tiempo de llamarlo a su presencia, eso es un regalo, porque uno se va con Él a descansar. Ya deja uno de sufrir, aguantar hambre, enfermedades, de llevar de la rume, de mirar todo lo que se está levantando ahora en este tiempo, que ya la manifestación del anticristo está muy cerca. Vienen tiempos muy difíciles para el mundo. Los tiempos que vienen para este mundo son muy difíciles. Por eso, la gente que ha partido con el Señor, la gente que se ha ido, es una bendición, están descansando, ¿cierto? Es una bendición. Otros pecados. El versículo 29 y 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Así es. Entonces, sigue ahí la lista, ¿cierto? La lista de estos deseos pecaminosos. Una persona podría decir, no, yo dejo el pecado si Dios me tocara. O si yo hubiera nacido en la época cuando Jesús estaba en Jerusalén, que me hubiera tocado a mí así como María Magdalena, o como el discípulo Juan o Pedro. No, es que si yo hubiera estado en esa época, yo sí me hubiera apartado de pecado y sí hubiera creído. No es cierto, porque había mucha gente que estaba en esa época. Y de hecho, la mayoría de personas en esa época, aunque fueron sanados por el Señor en algún momento, aunque recibieron milagros, acuérdense que ellos mismos gritaban, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Entonces eso es un pretexto simplemente. Dice, si Dios me tocara, si para el Señor una persona que se arrepiente de pecado la tiene que tocar, eso es algo muy grave, porque entonces ya no depende de la decisión autónoma que uno tome de seguir a Cristo, sino de simplemente una intervención de Dios. De si a mí Dios no me toca, entonces yo tengo pretexto para seguir pecando. No, es que Dios no me ha tocado. Vamos a la iglesia, vaya, entregue su corazón al Señor, empiece a escuchar, acérquese a Jesús. No, cuando Dios me ponga el sentir. No, Dios no le va a poner el sentir. ¿Por qué no le va a poner el sentir? Porque es que Dios no puede violar la decisión que usted mismo tiene que tomar. Usted tiene que dar el paso. Lo que hace Dios, ¿sabe qué es? Dios respalda la decisión que usted tome. Usted dice, no, mañana tomo la decisión, voy a ir al culto el domingo, mañana voy a ir al culto. Y usted se levanta, se baña, Señor, dame la fuerza, esta cobija me pesa, pero usted dice, no, me tengo que levantar. ¿Y sabe qué hace Dios? Inmediatamente le da las fuerzas para usted venir. Pero Dios respalda las decisiones, Dios no va a tomar las decisiones por uno, Él simplemente las respalda. Amén. Segunda de Pedro 3:3, mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos ahí con respecto a la concupiscencia. Dice, es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos, o sea, vivirá en función de sus concupiscencias. Y se burlará de ustedes. Usted mira a una persona que está dominada por las concupiscencias, la ve a usted el domingo por la mañana que viene para la iglesia y se burla de usted. Ay, este tan fanático. Ay, estos aleluyos. Ay, ya llegó a este aleluyo. Este evangélico, tan cansón. Pero es precisamente por eso, porque la gente está al servicio de la concupiscencia. Por eso no se pongan mal ni se extrañen cuando alguien se burle de ustedes, porque los ve a leer la Biblia, porque los ve a orar, porque digan, pero mira, este ya no va a hacer lo que hacía con nosotros los sábados por la noche. No, porque es que la persona prefiere acostarse temprano porque al otro día hay que ir a la iglesia. Y no va a ir por allá todo con tufo, mareado o con ganas de vomitar. No, se va a cuidar porque va a honrar a Dios. Porque por respeto a Dios, esa persona simplemente se va a cuidar. No se va a acostar tarde, no se va a poner a hacer lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque es una manera de honra. Yo creo que si usted tiene una cita, si usted tuviera una cita con el presidente, usted no se emparrandaría el día anterior hasta las 5 de la mañana y después llega todo vomitado allá donde el presidente, que no. Dice, no, me acuesto temprano, el reloj, el despertador, que no me va a coger la tarde. Que sea yo el primero en entrar a la casa de Nariño. Entonces, ¿cuánto más Dios? Entonces, cuando ustedes vienen a la iglesia, vienen bien puestecitos, vienen bien organizaditos, bien diligentes, vienen con sus sentidos conscientes. ¿Por qué? Porque ustedes quieren aprovechar ese espacio que tienen con el Señor. Amén. Entonces, lo de la concupiscencia es una cuestión también de argumentos de la mente. En 2 de Timoteo 4, del 2 al 4, miremos lo que dice la palabra. Pongan mucho cuidado lo que dice. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así es. En esta versión que yo tengo acá dice,
porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciéndoles lo que quieren escuchar. Mire, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es, hermanos, el verdadero evangelio es cuando a usted le dice no lo que usted quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decir. Así no le guste a uno, porque a veces uno sale, ay, mejor dicho, como que me jalaron las orejas, o me dijeron esto, me dijeron aquello. Pero eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que produce a uno es que lo sacude a uno, lo desacomoda. Las cosas que uno está haciendo mal, lo que hace el Señor todo el tiempo es, mire, tiene que organizarse, tiene que ponerse a cuentas conmigo. Pero Dios lo hace porque nos ama. Si Dios no nos amara, seguro le digo que si Dios no nos amara, no nos mostraría a nosotros nuestros errores, ¿cierto? Cuando una persona le dice a usted, ay, yo la quiero mucho, usted me importa como persona, usted para mí es muy importante, pero esa persona ve que usted va rumbo al abismo. Si esa persona no le dice, está diciéndole mentiras, no le importa. Pero cuando esa persona se preocupa por ayudarnos y mostrarnos el camino, es porque nos ama verdaderamente. Dios como un Padre siempre tiene esa bondad, esa misericordia, demostrando lo que estamos haciendo mal. Y si nos tiene que dar pao pao, nos da pao pao. Lloramos, ay, el pao pao. Pero es mejor que nos dé pao pao y no que nos tratara como bastardos. Que dice la palabra en Hebreos 12, dice, yo los trato a ustedes como hijos, no como bastardos, por eso es que los castigo. Porque si ustedes no fueran hijos míos, yo los dejo que hagan lo que quieran. Usted ve en la calle el peladito que se pone a brincar en el charco, todo lleno de quién sabe cuántos virus y bacterias tiene de charco de agua, de tierra, de pantano. Y usted dice, ay, ese peladito que pesar como está ensuciando, ¿cierto? Y lo deja. Pero si es su hijo, usted va a decir eso, ay, ese peladito como ensucia. No, Culicaga, venga a ver, ¿por qué está sucio? ¿Por qué se está? ¿Sí? Entonces mire que así es Dios. Dios no puede estar indiferente frente a la mala manera de vivir de nosotros. Dios no se queda callado. Dios no se queda quieto frente a esa mala manera. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros no perezcamos, sino que podamos corregir nuestro rumbo. En nuestras manos está entonces el creer lo que queramos creer, en Dios para recapacitar o en lo que se acomode a lo que nos gusta, para no tener que cambiar. Mire, hay personas que me han dicho, no, es que uno ve tanta cosa hoy en día, tanta religión, y el uno dice una cosa y el otro dice otra. Pero ¿sabe por qué hay tantas religiones? Porque la gente se ha dedicado a acomodar lo que dice la Biblia, se ha dedicado a acomodarlo a como quiere, según la concupiscencia de su corazón. Porque por eso nosotros recurrimos a la palabra de Dios, por eso nosotros creemos lo que dice este maravilloso libro, porque este maravilloso libro le dice a usted las cosas como es. En cambio, si usted va a leer un libro que escribió otra persona, uno encuentra muchos errores en los libros de la gente. Escriben una cosa, escriben una verdad y 20 mentiras, pero todo acomodado para que la gente se sienta bien con la manera como vive, aunque no sea la manera como Dios le dijo que viviera. Eso entonces, hermanos, es la concupiscencia. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra, por enseñarnos y porque es tan importante entender lo que es la concupiscencia para nosotros. Precisamente, hermanos, porque Dios no quiere que nosotros sigamos sirviendo al pecado. Dios no quiere que nosotros sigamos sirviendo a nuestros deseos pecaminosos, sino que podamos tener una vida distinta. Amén. Que podamos ver la gloria de Dios, que podamos ver las bendiciones del Señor. Y en este tiempo donde la gente quiere vivir una vida acomodada, la gente quiere, esto es el evangelio, como, ustedes se acuerdan como cuando uno llega a un buffet, una comida de buffet, el buffet tiene
muchas cosas. Dice, ¿usted qué quiere? De carne tenemos este o aquel. Entonces usted dice, no, yo quiero un pedacito de este y un poquito de este. No me dé esa ensaladita, sino de aquella. No me dé una papita, sino más bien de estas no sé qué. Entonces uno llega al buffet y uno escoge de todas las gamas que hay, uno escoge qué quiere. El evangelio no es un almuerzo de buffet. El evangelio es lo que hay en la mesa servido, lo que el Señor nos sirve en la mesa, todo eso no lo debemos comer. Usted no puede escoger qué quiere y qué no quiere. Pues sí, usted tiene el derecho a escoger porque Él nos dio libre albedrío. Pero si usted se quiere alimentar bien y si usted quiere de verdad vivir una vida cristiana verdadera, una vida genuina, usted no puede decir, no, esto sí, esto no. No, listo, yo voy a hacer aquella cosa, pero esto no me gusta. No, es simplemente obedecer. Porque con Dios las cosas deben ser así. Entonces vamos a hacer una oración, darle gracias al Señor por esta palabra y pedirle con todo el corazón al Señor que nos dé esas fuerzas para seguir batallando contra la concupiscencia. Amén. La concupiscencia está ahí. Todos sufrimos y vivimos esas dificultades de la concupiscencia. Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice que bienaventurado el varón que soporta la prueba porque recibirá la corona de vida que Dios tiene reservada para todos aquellos que vencen la tentación. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, sino que cuando cada uno desde su propia concupiscencia es atraído. Entonces, ahí comienza todo. Ese es el inicio, la concupiscencia. De lo que nos está diciendo el Señor, ojo, cuando tú sientas concupiscencia, lo que debes hacer es no darle rienda suelta al deseo. ¿Usted desea hacer el mal? Claro, deseamos hacer el mal, todos. ¿Por qué? Porque es una condición de esta carne, o si no, no fuéramos seres humanos. Pero esa es la condición. ¿Pero qué nos dice el Señor? No obedezcáis a los deseos pecaminosos. O sea, no le haga caso a la concupiscencia. No se deje dominar de la concupiscencia. Para eso Dios a nosotros nos ha dado el poder de su palabra. Para eso Dios nos ha dado el poder de su Santo Espíritu. Y por eso es que nosotros buscamos la ayuda del Señor, nos congregamos. Podemos destinar un tiempo para entrar en ayuno. Empezamos a desarrollar nuestra vida de oración. Empezamos a desarrollar nuestra vida del estudio de la palabra. Todo eso nos hace más fuertes, y cuando una persona se hace espiritualmente fuerte con las cosas de Dios, la concupiscencia se empieza a debilitar. No hay más. O usted se fortalece en Dios o la concupiscencia se fortalece en la vida suya. Entonces, la cuestión es de uno decidir qué quiere, si seguir rindiéndose a los apetitos de la carne o si empezar a pararnos firmes y empezar a buscar la ayuda del Señor. Padre, en este día te doy muchas gracias, Señor, porque sabemos que estamos aquí es porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy nos presentamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso, creyendo firmemente que tú tienes el poder para vencer toda concupiscencia, Señor, en nosotros. Hoy rendimos nuestra vida a ti, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón a ti, Señor, porque nuestro corazón, Señor Dios, no va a ser rendido al poder de la concupiscencia, bendito Dios. Nuestro corazón, Señor, queremos entregarlo a ti en este día. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, rendimos ante ti, Señor, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, todo lo que somos, bendito Dios Todopoderoso, declarando, confiando y creyendo que tú has vencido al poder de la concupiscencia en la cruz del Calvario. Por eso dice tu palabra en Romanos 6:14, que el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. El pecado ya no nos gobierna, porque la concupiscencia fue vencida en la cruz del Calvario, Señor. Creemos que tú nos haces libres. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a toda concupiscencia. Hoy renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a toda tendencia a hacer el mal. Te pedimos perdón, Señor, con todo el corazón,
porque en nuestro ser estaba solamente el hacer el mal, Señor. No había otro propósito en nuestra vida, sino estar vendidos al pecado, satisfacer nuestro cuerpo, satisfacer, Señor mío, nuestra carne. Pero tú nos enseñas a través de tu palabra que el propósito tuyo es que el poder de la carne sea vencido en nosotros a través de tu Santo Espíritu, que la muerte tuya en la cruz del Calvario sirvió para darnos libertad, para hacernos libres del poder de la concupiscencia. Por eso ya no tenemos excusa para hacer todo el mal que queramos practicar. Ya no tenemos ningún pretexto de pecar, Señor. Se acabó, porque el poder de la concupiscencia fue vencido en la cruz del Calvario. Creemos en tu victoria y creemos también que a partir de este momento, en el nombre de Jesús, el poder de la concupiscencia ha sido juzgado en nosotros, ha sido condenado en nosotros, y ya no puede seguir controlando nuestros cuerpos mortales, ya no puede seguir gobernando nuestra mente ni nuestro corazón. Y por eso en este día, Señor, renunciamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a todo poder de concupiscencia que ha querido gobernarnos. En el nombre poderoso de Jesús renunciamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, a toda concupiscencia. Renunciamos ahora mismo. Cada uno allí en oración comience a renunciar, Señor, todos estos deseos pecaminosos, todo aquello, Señor mío, que nos conducía a hacer el mal. Declaramos que ha sido condenado por el poder de tu sangre preciosa. Es tu sangre preciosa la que nos ha redimido. Creemos, Señor, ya no le creemos al diablo, ya no creemos que no podemos dejar de pecar, que porque el pecado tiene fuerza, que porque el pecado tiene poder. Esa es una mentira, Señor, y la rechazamos en el nombre de Jesús. Creemos ahora que tú tienes el poder porque venciste el pecado en la cruz del Calvario, y esa misma victoria, ese mismo poder con el que tú resucitaste de entre los muertos, ahora mismo se hace efectivo en nuestras vidas, Señor. Declaro en el nombre de Jesús ahora mismo sobre cada persona que está escuchando este mensaje, el fuego del Espíritu Santo que quema y consume todo poder de concupiscencia, el fuego del Espíritu Santo que destruye las obras, Señor mío y Dios mío, de la carne, porque dice tu palabra en Romanos 8:13, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y declaro ahora mismo el fuego del Espíritu Santo, quemando y consumiendo toda obra de la carne. Declaro el fuego del Espíritu Santo, Señor, avivando el corazón de cada uno de nosotros. Ahora mismo, Señor, declaro avivamiento. Ahora mismo, Señor, declaro que se quema y consume toda concupiscencia, se quema y consume todo poder de pecado, se quema y consume en el nombre poderoso de Jesús todo deseo desordenado, todo deseo pecaminoso, todo lo que quería, Señor mío, una y otra vez llevarnos, Señor, a la derrota, hacernos pensar como que nunca podíamos consagrarnos, Señor. Oro por los que en este lugar, bendito Dios, cada vez que han querido levantarse, han caído nuevamente. Señor Dios, declaro deshecha toda mentira. Repitan conmigo en el nombre de Jesús: yo renuncio a toda mentira que había aceptado de que no puedo apartarme de pecado. Renuncio en el nombre de Jesús a toda mentira que me había hecho creer que el pecado me gobernaba y que no podía ser libre de ese pecado. Es una mentira, declaro que es una mentira, porque Cristo en la cruz del Calvario venció el poder del pecado, y por eso el poder del pecado no me puede gobernar. Hoy me declaro libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy me declaro libre y me levanto en el poder del Espíritu Santo de Dios, creyendo, Señor, que este es un nuevo tiempo para mí. Me sacudo en el nombre de Jesús de toda derrota. Me sacudo en el nombre poderoso de Jesús de todo dominio de la concupiscencia en mi vida, porque mayor, Señor, es tu poder. Tu poder es más grande que nuestros pecados. Tu poder es más grande, Señor Dios, que el poder del diablo en mi vida. Declaro en el nombre poderoso de Jesús libertad sobre mi vida, que tú me has redimido del poder del pecado para darme libertad y salvación. Eso es en lo único que debo creer, y eso es en lo único, Señor, que yo debo hacer.